Innovación. Datos. Ciudadanía. Poesía. Actitud. Nutrición. Digital. Comunicación. Redes. Aprendizaje. Todo esto y mucho más en Radio Lab. Pues buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo ciclo de programas que hemos denominado Diálogos Facultad Cero. Una serie de programas en los que queremos compartir las miradas y las voces de una buena parte de las personas que componen las diversas comunidades académicas de las universidades de toda España. Este curso que arranca es probablemente el más extraño que recordamos todos y todas, el más singular, por cuanto supone la vuelta a las aulas tras el parón que impuso el confinamiento a mediados de marzo y todos los cambios que esta pandemia ha conllevado en nuestras sociedades y en nuestra convivencia. Nuestras instituciones, nuestra sociedad está siendo puesta a prueba y el desafío, el reto que tenemos ante nosotros es mayúsculo. Por eso queremos saber, queremos descubrir cómo se están preparando las universidades ante él. ¿Qué herramientas y metodologías se van a poner en marcha? ¿Qué escenarios se manejan ante las diversas casuísticas que pueden darse? ¿Qué podemos aprender de la forzosa virtualidad a la que tuvieron que virar todas las universidades desde marzo? O, por ejemplo, en qué materias vamos a tener que formar a profesores y estudiantes para adaptarnos a la nueva situación. Son muchas las preguntas que nos asaltan a la hora de pensar en cómo vamos a hacer frente a este nuevo y singular curso académico 2020-2021 y precisamente para eso nació el proyecto Facultad Cero que podéis consultar en facultadcero.org. Así que para comenzar a hablar de todo ello y tratar de responder algunas de esas preguntas, hoy nos acompañan, inaugurando estos diálogos Facultad Cero, Yolanda García Calvente, que es vicerrectora de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Málaga. Yolanda, bienvenida. Uy, a ver, háblame otra vez. Ay, perdón. A ver. ¿Me escucháis ahora? Ahora, sí. Buenas tardes. Estabas muteada. Muy bien. Hola, Yolanda, bienvenida. Hola. Tenemos también por aquí a Juanma Martín García, que es vicerrector de docencia de la Universidad de Granada. Buenas tardes. Bienvenido también. Carmen Nieto Zayas, que es vicerrectora de Centro y Departamento en la Universidad Complutense de Madrid. Hola, buenas tardes a todos. También tenemos a María José Rodríguez Conde, que es vicerrectora de Docencia e Innovación Educativa de la Universidad de Salamanca. Hola, buenas tardes desde Salamanca, aquí estamos. Y por último, Eduardo Vendrell Vidal, vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación de la Universidad Politécnica de Valencia. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenidos todas, muchísimas gracias a todos, a todas por aceptar esta invitación y por dar por inaugurado estos diálogos con vuestra participación. Gracias también a los que estáis al otro lado, escuchándonos ahora mismo en directo. Os recordamos que podéis participar si os apetece, si queréis, realizando preguntas o lanzando sugerencias, en fin, lo que queráis decirnos en el chat que hay habilitado en Spreaker, en nuestro canal de Spreaker, o también en Twitter mediante el hashtag #diálogo Facultad Cero. Así que yo creo que sin más dilación podemos abrir estos diálogos. Yo creo que presentando un poco qué es lo que cada universidad está haciendo para esta vuelta a las clases, que de hecho hemos comenzado, ¿no?, en muchas universidades en esta semana, y bueno, entender un poco cómo habéis planteado esta vuelta a las aulas. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por Yolanda, en el mismo orden que os he presentado, por ejemplo? Vale, perfecto. La Universidad de Málaga, como me imagino que muchas universidades y sobre todo las andaluzas, ha planificado un curso 2020-21 que se basa en un modelo de enseñanza bimodal, que se combina lo presencial con lo virtual, como, repito, me imagino que se estará haciendo en prácticamente todas las universidades, con todos los problemas que ello plantea, como también es evidente. En el mes de marzo, cuando nos confinaron a todos, pasamos directamente a un modelo totalmente virtual, al que tuvimos que adaptarnos con un gran esfuerzo como
como habréis hecho todo. Cuando digo todo me refiero tanto a equipos directivos como al profesorado y a los estudiantes. Pero bueno, nos adaptamos a ello y con dificultades conseguimos finalmente acabar el curso. Para mí quizá la parte más complicada de todo esto viene ahora. Llevamos ya muchos meses trabajando en este modelo bimodal y bueno, la Universidad de Málaga inaugura su curso académico mañana. Han comenzado ya clases en algunos centros, el lunes comienzan en el resto. Y bueno, pues como os digo, han surgido muchas dificultades que estamos intentando resolver, pero bueno, yo estoy segura de que seremos capaces de hacerlo. El curso se ha planificado, como os decía, con un escenario, se pensó primero en un escenario A, semipresencial o bimodal, en el que se combinaban clases presenciales y clases online, que es en el que estamos ahora mismo, con el que suponemos que vamos a empezar a trabajar. En las clases presenciales, evidentemente, limitaciones de aforo, medidas de seguridad, distanciamiento social, en fin, todo lo que todos vosotros conocéis. Y se había trabajado también en un escenario B, online o totalmente virtual, en el que solo se desarrollarían clases online en el caso de que fuera necesario. Como de momento no hay indicaciones en contrario, pues lo que estamos haciendo, como os decía, es comenzar con ese escenario A, semipresencial o bimodal. Los estudiantes de nuevo ingreso tienen el miércoles 30 de septiembre una jornada de bienvenida que se está preparando también con mucho cuidado porque bueno, son muchos estudiantes que además comienzan su vida universitaria que nos preocupaban especialmente porque el resto de una u otra manera ya conoce lo que es la universidad, sabe más o menos manejarse, pero quienes acceden ahora al mundo universitario y lo hacen en un mundo y en unas circunstancias tan extrañas, como os digo, nos preocupaban bastante. Llevamos meses trabajando con los centros, trabajando con los departamentos, intentando estar al día de toda la normativa que iba surgiendo, intentando, como os decía, preparar toda la parte que tiene que ver con seguridad, con el servicio de prevención. Y insistiendo mucho en la formación. Nosotros tenemos un plan de formación del PDI que tiene una trayectoria ya muy dilatada y cuando comenzamos esta fase, cuando comenzamos todos este confinamiento y esta pandemia, lo que hicimos fue rápidamente intentar reconducir ese plan de formación a la formación que entendíamos que era necesaria para afrontar esta situación. La formación se incorporó tanto a ese plan de formación que, como os digo, como es flexible, se pudo reconvertir y luego pues desde el Vicerrectorado de Transición Digital, que lleva uno de mis compañeros, también se ha hecho todo lo posible para que el profesorado en todo momento tuviera herramientas e instrumentos para poder adaptarse a la docencia virtual. Es cierto que desde hace mucho tiempo estamos todos más o menos preparados, pero no hace falta que os diga pues que ahí había un sector del profesorado al que por unas razones u otras pues le costaba más. Eso fue lo que hicimos durante los meses de confinamiento y también durante esos meses comenzamos ya a preparar un plan de contingencia para la docencia online y semipresencial, que es el que va a comenzar ahora. Es decir, este año en la Universidad de Málaga, en vez de un plan de formación como el que teníamos siempre, que tenía muchas líneas distintas, bueno, pues lo que tenemos es un plan de contingencia para docencia online que se basa en una serie de programas. Yo no sé si me estoy extendiendo demasiado, si es mejor que pare yo de hablar y que comiencen a hablar los demás, o termino de comentar un poquito cuáles son nuestros programas y luego siguen el resto, como tú me digas, Javier. Si queréis, vamos a ir desglosando a lo largo de todo el programa todo lo que estáis haciendo. O sea, que yo creo que como introducción está perfecto, Yolanda, para hacernos una idea de cómo... No quiero yo quitarle el tiempo a nadie. No, yo creo que nos va a dar tiempo perfectamente a escuchar a todos los compañeros y compañeras, así que no hay problema. Bueno, pues si queréis hablamos luego de formación, que yo creo que merece la pena que le dediquemos un ratito sí, será otra de las patas, porque efectivamente una de las incógnitas es, bueno, hay que hacer formación a los docentes, pero también a los estudiantes.
estudiantes, en fin, aquí hemos aprendido al principio porque no nos ha quedado más remedio, claro, pero ahora ya vamos a ponernos las pilas en muchos temas. No sé si continuamos con Juanma, por ejemplo, en la Universidad de Granada, a ver cómo... Perfecto. Venga. Sí, bueno, nosotros en una parte muy importante coincidimos pues con lo que ha señalado Yolanda, que bueno, pues el arranque en la Comunidad Autónoma de Andalucía pues fue el acuerdo al que llegaron nuestros rectores junto con la Agencia Andaluza, junto con la DEVA y la propia Dirección General de Universidades. Fue un acuerdo del mes de junio, que de alguna manera lo que venía a determinar eran los criterios generales a partir de los cuales debería orientarse la adaptación de las enseñanzas universitarias, de tanto de grado como de máster, a este nuevo escenario, ¿no? A este nuevo contexto determinado por la COVID y por todo lo que ha representado la COVID, ¿no? Entonces, en esa parte realmente es un modelo muy común a lo que ha planteado Yolanda. A partir de esas recomendaciones, la universidad desarrolló un plan de adaptación que aprobamos además en Consejo de Gobierno por darle refrendo, lógicamente, de todos los órganos representados en el Consejo, que de alguna manera pues son pues la propia universidad. Y el siguiente paso fue que a partir de ese documento genérico los centros, facultades y escuelas pudieran elaborar sus propios planes, sus propias adaptaciones, ¿no? Porque teníamos muy claro, y aunque eso luego pues genera ciertos problemas, ciertas dificultades, ¿no? Que en su aplicación, sí teníamos muy claro que la realidad de los centros es una realidad distinta, singular, ¿no? Y que la receta no es una receta que valga por igual para una facultad con 14 titulaciones, como es el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, o para una titulación con una única titulación. O no es lo mismo para un centro con 5.000 estudiantes que para el que tiene 300. Entonces, las soluciones, las estrategias tenían que ser también distintas. Y donde se podía plantear arrancar el curso en una modalidad 100% presencial, pues porque lo permite la infraestructura, lo permite el número de estudiantes, en otros casos esa era una aspiración que no podía darse pues, por estas limitaciones del 1,5 metros, del 50% del aforo y demás. Entonces, lo entendimos así, dimos esa libertad, esa autonomía a los centros, cada facultad, cada escuela ha elaborado su propio plan de adaptación, que ya están publicados y ya están puestos en marcha. Y al mismo tiempo, pues no, lo que se les pidió es que acompañaran ese plan de adaptación de la docencia con un plan de actuación, porque claro, aquí nos encontramos en una situación que nace como consecuencia de un problema, de una crisis sanitaria que sigue estando con nosotros y que va a condicionar muchos aspectos. Por lo tanto, era importante que esas medidas de adaptación estuvieran también al mismo tiempo acompañadas de una actuación para cuando surjan situaciones que indudablemente van a surgir más pronto, más tarde las vamos a tener. Y bueno, nuestro curso arrancó el lunes, el día 21 fue el inicio. Es verdad que tenemos algunas titulaciones, eso ya venía de antes, no es una cosa nueva que relacionemos con la COVID. Desde que nosotros en la universidad aprobamos un nuevo modelo de calendario hace 3 cursos académicos, establecimos que en ciertas titulaciones donde no se cubren un número importante de plazas en la fase ordinaria, el curso podía retrasar, en el caso de los estudiantes de primero, su inicio entre 1 semana y 10 días, con objeto de que aquellos estudiantes que acceden a la universidad a través de la convocatoria extraordinaria de selectividad pudieran. Entonces, la mayor parte de los títulos ya digo, arrancaron el lunes, algunos lo harán el día 30 y bueno, un arranque, pues como son todos los arranques de curso, que no están exentos de dificultades, por muy bien que sea la situación, en este caso, pues lógicamente unas dificultades añadidas, una incertidumbre, un temor, un adaptarse a todo lo que hemos querido hacer, porque bueno, hemos instaurado, como también decía Begoña, un modelo híbrido, un modelo semipresencial, con clases presenciales teniendo en cuenta pues esas medidas de seguridad, pues generando por algunos casos subgrupos más pequeños y eso acompañándolo pues de una enseñanza no presencial que o bien se ha optado por un modelo de
modelo de docencia síncrona, en la que los estudiantes que no asisten a clase ese día siguen la explicación desde casa o desde algún espacio habilitado, pero también acompañándolo pues, con actividades formativas no presenciales para ir completando. En fin, muchas cuestiones, muchos recursos que se han tenido que poner sobre la mesa. En algún momento yo creo que también habrá que hacer la contabilidad económica y humana de lo que va a representar la adaptación, ¿no?, de las universidades a este momento. Y digo la humana porque la económica es importante, pero al final esa pasa. Pero hay una humana que va a tener ahí un peso, y algo hablaremos después cuando toque comentar cuestiones sobre la formación. Eso no es más que un elemento más de esas consecuencias humanas que tiene esto, ¿no? Y bueno, estamos expectantes. Yo reconozco que esta semana, pues, yo me he ido levantando todas las mañanas diciendo, a ver qué dice el móvil, a ver que no haya un motín, una rebelión, un problema gordo, ¿no? Que no haya un fuego que apagar, ¿no? Que no haya un fuego, ¿no? Yo el otro día decía, bueno, me voy a conformar con que la ausencia de noticias son buenas noticias. En fin, cada uno se consuela con lo que puede, ¿no? Pero yo creo que como hemos ido diciendo, nosotros hemos intentado hacer los deberes, lo hemos intentado hacer bien, y lógicamente eso no significa que no vayamos a encontrar dificultades. Las vamos a encontrar en muchas, pero bueno, como punto de partida ahí está, ¿no?, el propósito, sobre todo el propósito, el compromiso de que esto tiene que salir adelante, que la universidad tiene que seguir andando y que nuestros estudiantes tienen que seguir formándose en las mejores condiciones. En principio ese sería el balance. Muy bien, Juanma, perfecto. Gracias por hacernos esa panorámica de cómo la Universidad de Granada se está adaptando. Vamos a ver qué se hace por ahí arriba, por Madrid, que también tienen una situación ciertamente complicada. Carmen Nieto, en la Universidad Complutense de Madrid, cuéntanos cómo habéis preparado para este curso tan extraño. Bueno, pues hombre, básicamente no podemos ser mucho más originales de lo que nos han dicho mis compañeros, ¿no? Porque, digamos, la situación es la misma en toda España y bueno, las recomendaciones del Ministerio de Universidades pues son comunes, y yo creo que nos ha servido a todos de guía un poco de cómo organizarlo. La verdad es que la situación que tenemos no da para plantear un modelo presencial absolutamente, y todas las universidades somos universidades presenciales, que no nos gusta renunciar a esa característica que tenemos de presencialidad, y entonces tenemos que optar por una docencia semipresencial. ¿Cómo hacemos las docencias semipresencial y qué porcentaje de presencialidad se hace? ¿Qué presencialidad online? Pues como estáis diciendo, pues depende mucho de muchas características. Evidentemente, en la Universidad Complutense pues somos la universidad más grande de España, tenemos más de 65.000 estudiantes, tenemos 70 grados, más de 150 másteres, y eso, pues evidentemente, si estáis hablando de heterogeneidad y de diferencias entre los centros de vuestras universidades, pues os podéis imaginar, ¿no? Nosotros tenemos 26 facultades con una historia muy importante en todos ellos, de manera que está muy arraigada la estructura de centros y de facultades en nuestra universidad, y bueno, pues han sido ellos los que han estado adaptando pues el modelo que aprobamos en toda la universidad, en el Consejo de Gobierno, obviamente, a sus circunstancias. Y sus circunstancias son múltiples, porque no solamente son las titulaciones, que obviamente no es lo mismo dar docencia en una carrera de filosofía como darla en una de enfermería o darla en psicología. Evidentemente son titulaciones totalmente diferentes, sino que además también el porcentaje de presencialidad del planteamiento depende de otras cosas. Dependen, por ejemplo, de los espacios que tenga cada uno de los centros, las aulas, los espacios que tengamos comunes. Eso, aunque quisiéramos darlo todo presencial, o tuviésemos profesorado y fuera una carrera que se pudiera dar todo presencial, los espacios limitan mucho el margen de maniobra de los centros. Por eso son ellos los que deben valorar cómo organizarlo. Y no solamente los centros, no solamente los espacios, que obviamente es así, sino también el tipo de profesorado. Y me explico con el tipo, sino las circunstancias personales del profesorado. O sea, la Universidad Complutense tiene una plantilla de una edad media elevada, y entonces implica pues un profesorado con factor de riesgo, con los que llaman vulnerables, que según las últimas directrices, pues los vulnerables podrán volver a trabajar, pero siempre que sus condiciones de salud estén controladas. Quiero decir con esto que, evidentemente, ese perfil de profesorado con más edad
pues también condiciona el qué docencia se va a realizar. Por supuesto, comparto con todos vosotros, con todos mis compañeros, pues el tema de las necesidades económicas, y me refiero a medios, a formación, que es un problema denominador común. Pero digamos que yo creo que todos hemos hecho los deberes, estamos preparados para meter a nuestros estudiantes en las aulas. Nosotros también hemos estado haciendo una labor muy importante en los colegios mayores que tenemos en la universidad. Hay un montón de estudiantes que recibimos y es una idiosincrasia totalmente diferente, pero son estudiantes, ¿no? Que comparten habitaciones, comparten espacio común. Bueno, ahora habitaciones no pueden compartir, pero quería también dejar aquí que es un aspecto también de la vida universitaria importante que tenemos que valorar. De manera que tenemos muchas cosas en común, la heterogeneidad de titulaciones, obviamente nuestra universidad pues es grandísima, pero bueno, yo creo que estamos preparados, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para tener un año seguro, pero por supuesto el concepto de semipresencialidad es obvio y también el de flexibilidad. También ha sido un adjetivo que hemos utilizado en todos los documentos, en todos nuestros discursos, porque tenemos que tener una mente flexible y tener una estructura flexible para en cualquier momento, de un día para otro, un caso positivo, un caso sospechoso, haga que tengamos que hacer un cambio a una docencia online. De manera que ese es un poco nuestro planteamiento. Y ya dejo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen. Vamos a ver cómo se está haciendo por ahí por Salamanca con María José Rodríguez de la Universidad de Salamanca. Cuéntanos, María José. Pues muchas gracias, Javier. Bueno, suscribo absolutamente todas las palabras de nuestros tres compañeros anteriores. Quiero decir que la Universidad Española en su conjunto y desde el punto de vista de la gestión desde arriba se está organizando de una manera bastante similar con estas palabras que habéis dicho de presencialidad segura, que la gente habla de osímoros en estas cosas, que lo de seguridad es hasta cierto punto relativo, pero que se han hecho todas las adaptaciones. Que en el momento de la situación de la pandemia en junio no era la misma a la que nos hemos enfrentado ahora a la vuelta del verano, ni se pensaba que iba a ser también esta vuelta así, que iba a venir un poquito más tarde. Entonces, en junio se prepararon todos los centros, facultades, los profesores, elaborando sus guías docentes para el próximo curso. Bueno, con estas más medidas de semipresencialidad, incluso con un plan de contingencia en el caso de tener que retirarnos todos a casa, pero que no pensábamos que a la llegada de septiembre íbamos a tener, por lo menos nosotros en Salamanca, ya conocéis la ciudad, Salamanca y universidad-ciudad es casi una universidad de 30.000 habitantes sobre una población de 160, 170.000, pues es muy importante. Y la situación de la pandemia en Salamanca ha evolucionado, pues, también mal. Ya sabéis, en Castilla y León, pues Salamanca, Valladolid, estamos sobre aviso, ¿no? Entonces, la situación nos ha tocado hacer una adaptación de la adaptación que ya teníamos en junio ahora durante todo el mes de septiembre. De hecho, la Universidad de Salamanca optó por comenzar el curso el día 1 de octubre. Hasta el 1 de octubre no empezamos. Se estaba terminando en el mes de septiembre algunas actividades de tipo práctico que todavía quedaban por concluir del año anterior y del curso anterior, y bueno, se han realizado y no ha habido más problema. Por decir alguna cuestión diferente a mis compañeros, porque comparto todo lo que han dicho ellos, toda la modalidad en la forma de presentar, las diferencias que hay en función de tipos de centros, por tamaño de grupos, por espacios que tenemos, etcétera, pues ocurre exactamente lo mismo. En el documento que nosotros elaboramos en la Universidad de Salamanca ya en junio, en el modelo de docencia, digamos, lo que es la política general de la universidad, en el que se opta por esa flexibilidad en función del centro, siempre planteamos lo que llamamos un mantra en todo esto. Vamos a ver, podemos hacer muchas cosas, pero detrás de nosotros está el sistema de garantía de calidad de las titulaciones y tenemos que garantizar, lo primero, la salud, eso era evidente, pero detrás de la salud, la calidad en los títulos que imparte la Universidad de Salamanca. Y ahí eran tres palabras básicas: información. Teníamos que estar todos informados, profesores, estudiantes, personal de administración de servicios de lo que iba a ocurrir, que se tenía que llegar a consensos siempre, y esos consensos y esa información tenía que estar evidenciada. O sea, todo lo que elaboráramos a través de documentos o a través de consensos en actas y a través de las guías de los propios profesores debían estar así. Información, consenso y evidencias. Era en lo que se basaba, digamos, el modelo sobre el que se apoya ahora estos cambios que sabemos que van a fluctuar
en función de la situación de la pandemia. A nivel de salud, que es una preocupación principal aquí de nosotros y de todos los que estamos, claro, la salud es lo primero, proponemos también medidas de apoyo al profesorado, a los estudiantes y al personal de administración de servicios, que se sientan seguros los profesores en el momento de empezar su docencia. Evidentemente, aquellos que sufren algún tipo de riesgo por esa vulnerabilidad que hablaba mi compañera de la Complutense, pues tienen posibilidades de, aunque la modalidad de docencia que se haya adoptado en su centro sea de semipresencialidad, ellos podrían optar por una modalidad 100% virtual, porque sus condiciones de salud así pues impiden estar en riesgo con los estudiantes, todos los estudiantes. Igual algún estudiante que tuviera ese tipo de patología o un personal de administración y servicios. Entonces, cuidar toda esa parte de salud lo principal. Muy bien. Siempre, delante de eso, que ya hablaremos si queréis ahora de la parte de formación y el fortalecimiento tecnológico. Hay otra clave también en Salamanca. Priorizamos metodología sobre tecnología. Dentro del todo el soporte tecnológico que se ha estado todo el verano trabajando en él, pero trabajamos mucho con el profesorado en buscar soluciones metodológicas antes que una solución tecnológica, entre comillas, fácil. ¿Vale? Bueno, de eso podemos hablar a continuación. Dejo ahí algún tema para debate. Gracias, Javier. La tecnología como una herramienta y no como el método en sí, que muchas veces perdemos ese norte, es cierto. Muy bien, María José, muchísimas gracias. Y nos queda Eduardo, de la Universidad Politécnica de Valencia. Cuéntanos, Eduardo, cómo lo estáis haciendo por ahí, por el Levante. Bueno, poco que añadir, porque yo creo que un poco hemos trabajado todos a una desde el Ministerio. Hay unas recomendaciones muy evidentes: máxima presencialidad, máximas garantías. Estas recomendaciones se han hecho propias por parte de la comunidad autónoma en las diferentes reuniones que hemos tenido nosotros con la Dirección General de Universidades aquí en Valencia. Un poco la doctrina ha sido básicamente la misma. Luego nosotros hemos trabajado todos en criterios académicos de planificación para este curso, que están muy basados en la experiencia que hemos tenido forzosa del último cuatrimestre del año pasado, pero también hay que tener claro que cuando hemos comenzado a diseñar y programar y organizar el curso 2021, las circunstancias han ido cambiando desde mayo hasta julio y están cambiando ahora en estos momentos. Entonces nosotros, en las guías docentes de las asignaturas, hicimos una fase primera de como si nada, una fase segunda de hagan ustedes adendas en modelo híbrido, con todo lo que nuestros compañeros, mis compañeros aquí en el panel han dicho, y tenemos preparada la adenda para irnos a virtual. Pero es que en medio quedan todavía escenarios muy cambiantes. Tú puedes tener grupos de clase que están en confinamiento porque hay un brote en un grupo, otros se mantienen. Puedes tener alumnos que se quedan en su casa porque hay un confinamiento, porque hay una cuarentena, los otros siguen presencial, y aquí el profesorado tiene que estar preparado para arbitrar mecanismos, el profesorado, las escuelas, la universidad en general, para arbitrar mecanismos que den garantía de formación y de continuidad en la educación a todos los estudiantes. En esto hemos venido trabajando. Por ejemplo, una de las circunstancias o herramientas que hemos arbitrado nosotros, soluciones, es que en las clases presenciales que se están retransmitiendo en streaming, porque no todos los estudiantes están presentes, o también las que son a distancia síncronas, esas sesiones se graben. ¿Por qué? Porque entendemos que los estudiantes pueden tener problemas de acceso a Internet o a recursos informáticos compartidos en el momento en el que el profesor está dando la clase. Entonces, hemos arbitrado que se graben. Esto es una medida que ha generado una polémica de la universidad, porque no todos los profesores quieren que les graben. Nosotros hemos hecho consultas a los servicios jurídicos y tenemos un informe jurídico que nos avala esta decisión, porque entendemos que el derecho a la educación de los estudiantes es prioritario y como servicio público, en universidades públicas, nosotros tenemos que atenderlo. Todo lo que han comentado mis compañeros, básicamente nosotros lo hemos arbitrado también por aquí. Yo creo que ha sido, como digo antes, una doctrina seguida por parte del Ministerio. Tenemos planes formativos, tenemos la experiencia, como digo, del anterior cuatrimestre. En la parte tecnológica, yo quiero decir que los profesores se han puesto las pilas. Había muchísimos recursos que teníamos ya, pero que no se estaban haciendo uso de ellos. Y ahora, durante el segundo cuatrimestre y ahora, los profesores están haciendo uso de ellos de manera amplia, con toda la parte de formación que estamos desplegando, hay webinars, seminarios online, cursos presenciales, etcétera.
Y luego está la garantía sanitaria. Nosotros nos marca las actividades la garantía sanitaria. Un espacio docente se puede utilizar si cumple con unos requisitos de garantía sanitaria. Y esto va por delante. Y una vez con esa condición, viene lo siguiente, que son que las escuelas puedan organizar las actividades dependiendo de los espacios que tienen. Hay escuelas que han podido ir a un modelo de presencialidad muy alta, hay otras escuelas que se han visto más limitadas. Y luego, dentro de esta flexibilidad que, como mis compañeros, se han dado por escuelas, yo siempre digo que no es lo mismo programar Bellas Artes, la docencia de Bellas Artes, que de ingeniería industrial, que de arquitectura o que de informática, por mencionar algunas carreras. Dentro de esta flexibilidad siempre ha habido una priorización. Es el estudiante de nuevo ingreso, que es un estudiante al cual hay que mimar, entre comillas, porque su primer aterrizaje en la universidad no puede ser darle clases completamente a distancia y tenerlo desconectado. Y aquí viene una componente con la que nosotros hemos trabajado mucho y hemos hecho mucho énfasis, que es el tema del seguimiento y el acompañamiento. Entendemos que en estas circunstancias eso es clave. Hemos insistido en que los profesores deben especificar de manera clara cómo van a trabajar con los estudiantes a distancia esa fase, el acompañarles. Porque yo he comentado en otras ocasiones, al final no se trata de reproducir las clases que nosotros damos en presencial a través de una videoconferencia. Hay muchos recursos en Internet a los cuales puedes acudir para que esos contenidos los estudiantes los tengan disponibles. Se trata más bien de que los estudiantes que no pueden estar en presencial tengan esa manera de estar conectados y de estar motivados para con la asignatura. Nosotros nos preocupa mucho esa parte y en ella hemos incidido mucho con el profesorado. Muchísimas gracias, Eduardo. Claro, efectivamente es que son muchas, ¿no? Las interrogantes, ¿no? que recorren todo el curso, pero me viene muy bien precisamente lo que ha comentado Eduardo, porque la siguiente pregunta que os quería lanzar un poco era eso, ¿no? Es decir, ¿qué otros escenarios contemplamos? Porque entiendo también que como universidades que están insertas en la vida de una ciudad, ¿no? de un entorno, también depende de lo que pase en esa ciudad. Entonces, entiendo que, por ejemplo, medidas de conciliación, ¿no? Imagino, ¿no? Un profesor en cuyo colegio el colegio de un niño sale un caso y tiene que quedarse en cuarentena. Claro, él tiene que hacer las clases online, no las puede hacer presenciales. No sé, ¿cómo es ese ejercicio de intentar imaginar todos los escenarios posibles? Vosotros que habéis estado precisamente imaginándolo. ¿Empiezo yo? Quien queráis. Sí. Venga, Eduardo. No, que me había parecido que me nombrabas. El ejercicio es tremendo. Y creo que está todo basado en la lógica. Es decir, no estamos hablando de algo que sea muy... Es decir, esquematizar todas esas posibilidades cuesta un poquito, ¿no? Porque tú puedes tener muchas situaciones diferentes y sobre todo cambiantes. Por ejemplo, Sanidad decide que un grupo de clase tiene brote y, por tanto, hay que llevarlo todo a confinamiento o a cuarentena cuando tiene 3 contagios. Al menos esto pasa en primaria y en secundaria. Nosotros vamos a utilizar el mismo criterio aquí en la universidad. 3 contagios. Pero tienen que ser contagios conectados. No pueden ser 3 contagios que vengan por caminos diferentes. Si son conectados, es brote. ¿Qué puede pasar? Que tú puedes tener 4 o 5 estudiantes que tengan cuarentenas o contagios, no ser brote, y por tanto el profesor tiene que atender a esos estudiantes de manera particular, porque les tiene que atender de manera particular mientras dure su confinamiento, pero es que luego esos alumnos pueden entrar y pueden salir otros y puede estar la situación de la clase cambiando completamente sin irse toda online, porque aquí lo fácil es el 0 o el 1. Fácil es el 0 y el 1. Toda la variabilidad que hay en medio es lo que cuesta más, y yo creo que algunos de nosotros y nuestros compañeros todavía no nos hemos hecho a la idea de que esa situación nos va a dar. Dentro, esta charla la hubiera querido ver yo, bueno, mejor la escucharé yo, porque no estaría hablando dentro de 15 o 20 días cuando comiencen a darse casos, porque yo creo que por pura estadística se van a dar. Se tienen que dar. Las aulas, desde mi punto de vista, son muy seguras, porque hemos trabajado mucho en la seguridad, pero el riesgo cero no pasa con un pasillo de una facultad que en el fondo tiene 4 o 5 aulas y en un cambio de clase se juntan 100 y pico personas dentro. Eso es muy difícil de gestionar, muy difícil. Nosotros, por ejemplo, aquí en la universidad hemos pedido que se aumente hay un personal de seguridad extra en los edificios que está un poco guiando y ayudando a que los estudiantes, el personal en general, se muevan de manera ordenada dentro de los espacios, porque es clave para nosotros. Es decir, entendemos que los problemas van a estar fuera del aula, sobre todo, ¿de acuerdo? Pero eso va a incidir directamente
en los grupos y, por tanto, íbamos a tener muchos escenarios cambiantes. Cuesta imaginarlos, pero yo creo que lo que toca es aplicar la lógica. Es decir. De todas maneras, bueno, permitís, nada, solo una cosita nada más, que en ese sentido, por ejemplo, hemos insistido muchísimo en mantener el campus virtual a todo el profesorado preparado. Claro, con toda la variabilidad que tenemos de profesores, de acceso a campus virtual también, desde profesores que no tienen problemas, que ya lo llevan llevando mucho tiempo, a este porcentaje yo creo que cada vez más pequeño de que todavía eso no lo tenían preparado. Pero digamos, desde el 1 de septiembre, lo principal es que en el campus virtual tengas las herramientas necesarias para todas esas circunstancias que pueden pasar, que acaba de decir Eduardo, ¿no? Entonces, que tengas ahí, bueno, las herramientas necesarias. Nada, solo más, no nada más que eso. ¿De acuerdo? Gracias, María José. Dime. Sí, yo, bueno, lo primero es que me estaba quedando, no sé si muy tranquila por aquello de mal de todos consuelo de pero me está viniendo muy bien escuchar todo lo que estáis diciendo, porque al final está claro que tenemos todos los mismos problemas y también me satisface ver que hemos llegado a soluciones muy parecidas, quizás por lo que decíais hace un momento. Se trata de aplicar la sensatez y probablemente no había otras muchas. Pero yo creo que nos hemos sentido probablemente todos muy solos. Vamos, me imagino que vosotros también. Los equipos de dirección, los equipos de cada centro, los departamentos, hemos tenido muchísima inseguridad. Y luego otro tema es que no somos expertos, bueno, por lo menos yo que soy jurista y por lo que veo entre vosotros tampoco hay nadie del mundo de la sanidad. Claro, nos estamos teniendo que enfrentar a cuestiones y a conceptos que, en fin, que tienen un componente que tiene que ver con la salud al que probablemente no estábamos acostumbrados. Y yo creo sobre todo que nos faltan muchos instrumentos, muchos recursos. Entiendo también que no era fácil en estos momentos proveernos de todos ellos, pero repito que yo personalmente me he sentido muy sola dentro del equipo. El equipo se ha sentido sola. Así que de verdad que me está viniendo muy bien hablar hoy con vosotros. A mí, de las cuestiones que más me preocupan, bueno, una la ha comentado Eduardo y nosotros también hemos tenido ese problema y también pedimos informes jurídicos y llegamos a la misma conclusión, que es la de protección de la intimidad, las grabaciones y demás. Nos pasó, bueno, pues exactamente igual que acaba de explicar Eduardo, pues que había quien entendía que no había por qué grabar absolutamente nada. En nuestro caso también tuvimos claro a la vista de esos informes que aquí lo que prima es el derecho a la educación y bueno, pues después de analizar jurisprudencia y de trabajar el tema, esa fue la decisión que se tomó. Y me preocupa muchísimo la conciliación, de lo que acabáis de comentar. No sabemos lo que nos vamos a encontrar. Los colegios empezaron ya hace un tiempo, ya hay muchas clases, muchos grupos confinados. Los que tenemos la suerte o la no suerte de tener niños en edad escolar, pues yo creo que lo tenemos aún más en mente que el resto, lo que implica que un día un niño venga con fiebre o que te llamen y te digan que la clase está confinada. Y tampoco ahí teníamos demasiados instrumentos. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, yo creo, y lo digo siempre, que lo que tenemos que hacer es intentar aunar responsabilidad y flexibilidad. Evidentemente, quien decide incumplir es porque tiene ya una trayectoria de incumplimiento, pero la mayor parte del profesorado, por no decir casi todos nosotros, somos conscientes de que estamos en una situación complicada y que tenemos todos que ser muy responsables, pero también ser un poquito flexibles. Es decir, cuando a un niño lo mandan a casa y el padre o la madre tienen que quedarse con él, porque evidentemente un niño de 5, de 8 años no se le deja solo, pues tendremos que entenderlo todos y tendremos que intentar, pues eso, utilizar los medios que tenemos a nuestra disposición. Como decía María José hace un momento, pues tenemos el campus virtual preparado, tampoco va a pasar nada si un día una clase que estaba prevista como presencial tiene que ser virtual o si hay que hacer un cambio de horario, que es complicado, evidentemente, y yo no paro de pensar en eso, los equipos de los centros que al final son los que están más cerca del alumno y en el día a día y tienen que organizar y tienen que hacer que todo se coordine, con problemas de espacios, con problemas de turnos de limpieza, con problemas de todo tipo. Pero lo que os decía, yo entiendo que os somos un poquito flexibles y responsables a la vez, o nos va a costar todo mucho, y nosotros aún no hemos empezado la docencia, prácticamente ninguno de nosotros, con lo cual tampoco me imagino que tendréis aún grupos confinados o brotes con contacto epidemiológico o sin contacto,
pero lo iremos viendo también, irá llegando todo y tendremos que irnos adaptando. Y, en fin, de verdad que me está dando mucha alegría escuchar todo lo que... Sobre el tema de flexibilidad, perdonad que me interrumpa, sí. Sobre la flexibilidad tenemos que pensar en el tema de la flexibilidad en el crédito ECTS, en lo que es este curso académico, que se contemple el crédito ECTS en toda su globalidad, no en la medida que veíamos la presencialidad y no presencialidad. O sea, el estudiante tiene que hacer los créditos, los 25 horas, etcétera, correspondientes a un crédito, pero en conjunto y no cerrarnos al criterio rígido de cuánto era por cada titulación el porcentaje de presencialidad. Ahora rompemos ya esa baraja y tenemos que adecuarnos a eso. Dentro de los horarios que hay que establecer y las semanas que lleva un cuatrimestre, pero en eso tenemos que trabajar, sí. Hay una cuestión, un inciso, pero una cuestión que cuando lo ha comentado Yolanda me ha recordado, ¿no? Estamos viviendo una situación, pero no ahora con el arranque del curso 2021, sino desde que todo esto empezó en marzo, una cuestión que tiene dos elementos, quizás dos cuestiones que nos atizan y nos llevan como a posiciones realmente tensas. Por un lado está la incertidumbre, lo ha dicho Yolanda, es una situación de incertidumbre total. Y los primeros que vivimos la incertidumbre somos nosotros, porque claro, normalmente cuando estás en un ámbito de gestión, pues en fin, es verdad que aspiras a ser creativo, innovador, a que de alguna manera quede también tu sello, ¿no? Nada. Pero en esta situación todos hemos echado en falta no ser tan creativos ni innovadores y haber tenido los planes de adaptación de antes. Pero no los tuvimos que hacer. Pero es que esa incertidumbre la hemos tenido que compatibilizar con el peor enemigo de la incertidumbre, que es la inmediatez. Es que nos pedían respuestas o siguen pidiéndonos respuestas inmediatas. Y claro, cuando tú tienes que unir el que no sabes qué va a pasar mañana con el que yo te tengo que dar la respuesta mañana, ahí se crea un conflicto tremendo. En este tema, por ejemplo, de cómo atender las situaciones, pues claro, nosotros empezamos elaborando un documento que luego ha habido que mejorar, que ha habido que completar. Ahora estamos intentando hacer la versión para el estudiantado de ese documento, pero aún así, cada día descubre que va a haber situaciones que no puedes contemplar en el documento, porque si no tendrías que hacer un documento para los 7.000 profesores empleados de la Universidad de Granada y para los 40.000 y pico de estudiantes, ¿no? Porque todo está ahí. El que no aparece con una cosa aparece con otra. O como dice Eduardo, cuando vengan los brotes o los no brotes, cuando resulte que un profesor se levante una mañana con algo que sea susceptible, aunque no lo sea, de parecerse a la COVID. Cuando tengas estudiantes en clase que empiecen a decir que no vienen porque se sienten mal. Esto va a exigir, pues lo que yo decía, desde la incertidumbre, la inmediatez. La inmediatez aquí no la vamos a poder contener ni en 1 ni en 7 planes, ¿no? Entonces, esa flexibilidad que también comentaba María José, que también habéis dicho los demás, lo ha dicho Carmen cuando intervenía, la vamos a tener que hacer, bueno, como nuestra guía, a pesar de que no siempre esa flexibilidad va a ser bien recibida, porque lo que espera el que está enfrente de nuestra no es que le digamos vamos a ser flexibles, lo que espera que le diga es qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer, cuándo tengo que hacer. Y eso pues, es muy difícil que se lo podamos decir. Sí, la verdad es que, vamos a ver, la situación, pues como acaba de decir, es imprevisible. La verdad es que no podemos tampoco pensar que vamos a poder evitar lo inevitable. O sea, nos estamos en todos los territorios, están surgiendo brotes, están surgiendo casos y con las cifras que manejamos de movimiento de personas en nuestros centros es imposible que no vaya a haber ningún coto. Tenemos que estar preparados para ello y ser flexibles como un junco, como dice la canción. Tenemos que ser flexibles ante la situación que se nos plantee. Eso sí, tenemos que tener unos protocolos establecidos, que yo creo que todos vosotros habéis también establecido los nombramientos de los coordinadores COVID en todos los centros, que también ha sido muy polémica ante el perfil, las competencias. Vamos a ver, hay que coordinarnos, tenemos que coordinarnos y las fuentes de comunicación entre todos los actores en este sentido, pues tanto los profesores, los estudiantes, los gestores, el gerente de los centros, los decanos, el personal de iniciación, todo tiene que haber una red
muy bien compacta y muy bien tejida para que todo lo controlemos. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. También hay que dar seguridad a los estudiantes. Vamos, todo esto para que funcione tenemos que colaborar todos. La palabra responsable COVID que aparecía en el documento del Ministerio, la verdad es que a nosotros no nos gustaba, porque parecía que el responsable era él y los demás como que si no nos digamos, aquí responsables somos absolutamente todos. Y eso es una campaña importante que hay que hacer en todas las facultades, en toda la universidad. Desde el primer alumno hasta el último. Todos somos responsables de que todas las medidas que se estén tomando, funcionen. Y eso es una campaña de concienciación. Y para eso, por ejemplo, una de las cosas que nosotros nos planteamos, para que un estudiante colabore, hay que darle seguridad de que si no va a clase no pasa nada, porque va a estar atendido, porque el profesor le va a comprender. Si tú ese mensaje no lo transmites, podemos encontrarnos con una actitud de no colaboración. Y eso hay que evitarlo. ¿De acuerdo? Hay que darle alternativas al alumno y darle una seguridad al alumno de que va a estar atendido, que el profesor va a ser flexible, que sí hay que adaptarle, entre otras cosas porque estamos obligados a ello. O sea, si un alumno está en cuarentena, está obligado a adaptarle la docencia. ¿De qué manera? Bueno, pues habrá que utilizar las tutorías online o de alguna manera no va a ser un confinamiento de por vida, sino por el tiempo que requiera. Y como decís, un esfuerzo muy grande por parte del profesorado, muy grande. Y eso tenemos que valorar. Tenemos desgaste los que estamos en los equipos de gestión, pero yo no envidio nada a los que están dando 8 horas o 240 horas al año y los equipos, los de directores de departamento, los decanos de las facultades que están más a pie del cañón, que también hacen gestión, pero a pie del cañón con los problemas. Nosotros damos directrices, apoyamos, pero los que resuelven el problema que surge en una facultad son ellos y a eso hay que darles un apoyo. Y yo comprendo los miedos, la incertidumbre. Esto no ha venido con un manual de instrucciones. Tenemos que ir adaptando y aprendiendo entre nosotros. Nosotros, uno de los primeros, y ya termino para que sigáis hablando, uno de los primeros retos a los que nos encontramos fue la celebración de la EBAU en Madrid. La Unidad Complutense es coordinadora de la EBAU en toda la Unidad de Madrid. Bueno, estábamos asustados, porque vamos a engañar, estábamos asustados, ¿entendés? Estábamos con una incertidumbre muy grande, era la primera vez que surgía así, con ideas imaginativas, todas las semanas había reuniones, eso lo llevaba la vicerrectora de estudiantes de la universidad, pues de ver ideas imaginativas. Bueno, pues la verdad es que estaba todo muy preparado, pero como nos pasa ahora, hasta que no nos podamos empezar a andar, pues no sabemos si va a funcionar, ¿no? Bueno, funcionó fenomenal. Tomamos unas medidas, hubo una medida importante que fue dividir el primer examen en 2 días para evitar la aglomeración de estudiantes y luego todo un despliegue de señalizaciones, de colores por los espacios para que los alumnos supieran a qué espacios de qué color, en fin, que hay que reinventarse en esa situación. Entonces, yo confío que esa experiencia, y yo así lo transmito en mi universidad, porque la EBAU, la verdad, que ha sido para nosotros un éxito organizativo en ese sentido, pues que confiemos que cuando las cosas las organizamos pueden salir bien. Pero no nos engañemos. Esto es poner puertas al campo y así lo estamos viendo. Más medidas que están tomando en todos los organismos sanitarios en todas las comunidades y bueno, pues no están las cifras yendo como quisiéramos que eso, ¿no? Pero desde luego, si hay que ir a la docencia online, pues habrá que volver. Lo importante es la seguridad y hay que ser comprensivos, tener sentido común. Habéis comentado vosotros lo de la sensatez, yo lo defino más como sentido común, y ser comprensivos sobre todo por las personas que están sufriendo esta pandemia de una manera muy personal o de una manera pues difícil de asumir, porque nosotros tenemos el servicio psicol de atención psicológica al personal y familiares y se ha visto desbordado porque la situación es complicada, ¿no? Queremos dar sensación de seguridad y yo creo que la estamos transmitiendo porque estamos preparados y queremos dar una universidad tan segura como cuando tú vas a un supermercado o vas a un restaurante y te encuentras seguro con las medidas de seguridad que han tomado en cada uno de los centros. Yo creo que ese es el mensaje que debemos de transmitir. Si la seguridad al 100% sabemos todos que es imposible y si dijéramos lo contrario estaríamos engañados. ¿De acuerdo? En la Universidad Complutense, lo único ya para terminar, pues lo que hemos tenido que hacer es un despliegue muy grande de apoyo informático, de tecnología máxima por el volumen de estudiantes y de profesores. Lo que comentabais del campus virtual, de sesiones de Google Meet que hemos tenido que hacer, más de 70 millones de conexiones de Google Meet hemos tenido hasta ahora. O sea, es que son cifras que asustan porque es impresionante. Y sin embargo, bueno, pues hemos sabido reaccionar, siempre con una incertidumbre ahí muy grande, pero sí la verdad es que podemos decir que lo hemos conseguido
nuestros problemas y nuestros miedos cuando teníamos que gestionarlos. Entonces, bueno, los medios son importantes, los streamings son importantes, pero la actitud y, digamos, la seguridad, la colaboración de todos, que yo creo que la campaña de eso es fundamental, las mascarillas, la distancia, el no mentir, el contar las cosas como son, ayudarán a que todos estemos más seguros. Entonces, yo creo que eso es una pelea también de educación, ¿no? En todos esos aspectos. Habéis puesto sobre el tapete un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, es decir, se está viendo, ¿no? Como uno de los ejes principales, lo que comentaba Juanma, ¿no? Entre la incertidumbre y la inmediatez. Pero claro, también estamos entre esa flexibilidad o esa resiliencia que se nos pide, pero también la rigidez, porque yo quería plantear también un tercer eje, un tercer dilema, que es, claro, cuando hay que dar autonomía a los centros, ¿en qué momento, dónde está el equilibrio, ¿no? O cómo encontráis, cómo habéis podido intentar encontrar ese equilibrio para coordinarlo todo, es decir, mandar unas directrices, pero dando cierto margen, es decir, porque si no acabaríamos efectivamente con 40.000 protocolos para cada una de las personas, ¿no? Pero si uno de los ejes podría ser el de la autonomía, ¿no? Y la coordinación, ¿cómo se encuentra ese equilibrio? Consenso. Yo diría consenso. Escuchar mucho, claro. Los protocolos generales no han sido impuestos bajo ningún concepto, es imposible. No. O sea, claro. Han sido consensuados con los responsables de estos centros para que todos encuentren un acomodo en lo que se fuera a aprobar de forma global. Sí. Y en ese sentido es la única manera. No sé, vuestra experiencia. A nivel operativo, desde la Universidad de Salamanca, bueno, como yo os he comentado antes de que empezáramos el discurso, soy una novata en estos asuntos. Llevo 3 meses de vicerrectora y a nivel de gestión llevo muchos años, pero aquí arriba, digamos, viendo el panorama desde arriba, pues bueno, menos. Entonces, desde el primer momento, desde junio, nosotros establecimos la estrategia de continua relación con centros a través del decano, director del centro. No tanto hacer la extensión también a departamentos, que son unidades más transversales a todos, sino el director del centro, semanalmente reuniones para establecer los modelos con todos los decanos y directores. Entonces, los 2 vicerrectores, en este caso que llevamos docencia apoyándonos, establecimos con ellos reuniones muy, muy continuas y continuo, canal de comunicación con ellos en ese sentido. Y luego, dentro de cada centro, a nivel de lo que es el apoyo individual al profesor y tal, establecer un dinamizador, igual que hay un equipo responsable COVID para la parte de salud, para la parte de campus virtual dentro de cada centro también un equipo dinamizador digital que está trabajando, ya llevan todo este mes y nos permiten ir a atender enseguida necesidades más urgentes, aparte de formaciones más generales para todo el profesorado, pero sí algunas cuestiones más urgentes. O sea, lo que ha dicho también la vicerrectora de la Complutense, ¿no? Coordinación, consenso, continua información, digamos, son las bases de establecer esta estrategia, claro. Solo era eso. Es que un principio básico es la autonomía. Sí. La autonomía no significa que haya hecho cada centro lo que haya querido, pero es que tienes que reconocer que existe un modo de hacer que no puedes contenerlo en un documento. Lo que tú puedes contener son esas directrices, esos criterios, por los que crees que a su vez nosotros no nos hemos inventado. Son criterios que o bien hemos tomado como referencia las recomendaciones del Ministerio o bien los de los acuerdos de rectores o las cosas que no iban llegando desde REACU, ANECA y demás, ¿no? Pero tú tienes que confiar en que el centro, que al fin y al cabo es el que sabe lo que todos sabemos lo que tiene, ¿no? Pero ellos saben lo que tiene, cómo funciona, cuáles son las dificultades y que esa autonomía dentro de un orden, de una verificación, pues que lo hacen con el mejor de los principios. Yo aquí creo que no hay nadie que esté remando en contra. Aquí estamos todos remando. También es cierto que el mar que tenemos no es un mar en calma, pero que estamos todos remando en la misma dirección, sí. Y eso es el principio sobre el que hay que partir. Yo, por aportar algo, diría que quizá, porque has hecho una pregunta, Javier, que me interesaba, el denominador común es el protocolo sanitario. El protocolo sanitario es el que nos ha determinado a todos cómo podíamos continuar con el modelo académico. De hecho, en el documento de directrices académicas, la base precisamente era esto es lo que hay, vamos a cumplir con esto y todo aquello que periódicamente se vaya arbitrando,
y a partir de ahí nosotros desplegamos la docencia como nosotros podemos con un criterio de máxima presencialidad, ¿de acuerdo? Por ser un poquito crítico y parecer que en esto no son tal, lo de antes, la fama de que todos reman, yo creo que hay gente que está sentado en el barco viendo y además criticando si el barco se escora a la derecha o a la izquierda. Alguno que ha tirado el remo, ¿no? Pero da igual. Pero no voy a entrar en eso. Mi preocupación, Juanma lo sabe porque lo he compartido en otros foros, es que estamos haciendo un esfuerzo muy, muy, muy importante, toda la comunidad universitaria, todos, para dar las clases que hace años decimos que no hay que dar. Sí. Las clases magistrales, donde hay poca interacción, donde los estudiantes están separados, etc. El problema es qué pasa con las actividades presenciales experimentales, donde los estudiantes interactúan entre ellos y la distancia de 1,5 no se puede respetar, comparten material, que eso es muy complicado. Ahí no hay nada arbitrado en ningún lugar. Y de nuevo, sentido común. Cuanto más limpieza y desinfección por clase y clase, mínima interacción que no supere nunca los 10-15 minutos, etcétera, todas las EPIs posibles que deban de ver, pero claro, esto se ve muy limitado en la práctica. Y a mí mi proceso melancólico me lleva a pensar que hacemos mucho trabajo, hemos dotado de cámaras en las aulas, etcétera, para las clases que hace tiempo que estamos diciendo que hay que comenzar a dejar de dar en la universidad. Por eso yo me refería a la solución metodológica frente a la tecnológica. Es lo que hemos estado luchando, un poco en Salamanca, pero es verdad que, bueno, depende qué profesores, qué titulaciones, qué competencias. Las circunstancias son las que son y llegamos a donde llegamos y muy bien, porque yo sigo repitiendo que hace 20 años nos hubiéramos ido toda a casa, aprobado general, y ahora estamos dando clases. Demasiado estamos haciendo. No es una crítica. No, es una reflexión. Sobre el modelo. Sí, correcto. Estoy de acuerdo, sí. Eduardo, has planteado algo que a mí me parece importante y también hay que plantearlo, y son el tema de las prácticas. O sea, ya no son las prácticas solamente las que, yo qué sé, pues en un laboratorio de biológicas o en química, etcétera. Bueno, pues que, como dices tú, es que hay cierto tipo de docencia que no se puede respetar el 1,5 metros de seguridad. O sea, no podemos. Es imposible hacer una práctica con las condiciones de distanciamiento. O sea, no podemos inventar lo que queramos. De manera que ahí, evidentemente, pues hay que tomar otra serie de medidas, limpieza, etcétera. Pero nosotros uno de los graves problemas que no tenemos, son los graves problemas que imagino que tenéis vosotros también, son las prácticas clínicas en hospitales sanitarios, en los centros sanitarios. Eso es un problema de difícil solución. Que os voy a contar, veo que asentís porque pues, ahora mismo nosotros en la Comunidad de Madrid pues nos han retrasado, bueno, hay un compromiso de acoger en práctica, pues digamos, el retraso que tenemos de las prácticas que tuvieron que sustituirse. La verdad es que se ha hecho un esfuerzo enorme por sustitución, por sustituir estas prácticas clínicas por simuladores, que yo he ido a ver en algunas ocasiones, en concreto en la Facultad de Enfermería, me quedé sorprendida de cómo se estaban haciendo ese tipo de, sustituyendo, ¿no?, de una forma práctica toda esa docencia, pero es una realidad, o sea, hay prácticas que no se pueden hacer online. Es imposible. Podemos retrasarla, no retrasarla. Y eso sí es preocupante. Yo entiendo que en concreto todas las prácticas en general, las prácticas que se hacen en los laboratorios de las propias universidades, pues todavía dependen de nosotros, pero cuando ya estas que os he mencionado, las clínicas, que ahora me gustaría conocer vuestra experiencia, pues nos está resultando complicado, ¿no? Ahora mismo la Consejería de Sanidad pues nos está pidiendo que hagamos protocolos planes de contingencia con los centros sanitarios en los que nuestros estudiantes van a hacer prácticas para confirmar y aprobar esos protocolos para poderlos acoger en las aulas. Yo lo entiendo, o sea, los hospitales tienen ahora mismo pues una prioridad y unas circunstancias que no son las mejores para atender a los estudiantes. Pero es cierto que las situaciones sanitarias están sufriendo en mayor medida todo este bajé, porque no hay una docencia alternativa. Me lo ha recordado Eduardo al mencionar lo de las clases presenciales, pues eso es pues de una manera o de otra son fáciles de sustituir o bueno, con voluntad y tal, pero hay otras que no. Y esas es donde tenemos que, bueno, pues a mí realmente son las que más me preocupan, las prácticas que no tienen alternativa online.
Totalmente. Porque tecnológicamente hemos dado un salto, pero metodológicamente puede que hayamos dado 2 pasos atrás. Sí, pero aparte de eso, las prácticas que hice clínicas ya no es ni metodología ni es tecnología, es que son presenciales y de contacto directo del enfermo y esto en este momento no es posible, y si no es posible pues hay que ver si se retrasan o qué ocurre. De momento Salamanca igual, medicina lo tiene retrasado, enfermería sí que las ha empezado a hacer bajo ciertos protocolos específicos, pero bueno, estamos ahí, nos pasa lo mismo. Como las prácticas externas que se pueden hacer un poco más, pero claro, en los hospitales está más complicado. Yolanda, ¿qué iba a hablar? Cuéntame. No, es que estaba muy pendiente de lo que comentaba Carmen, porque esta misma mañana visitaba yo la Facultad de Medicina porque estaban viendo la opción de adquirir un simulador pediátrico y en fin, yo soy vicerrectora de PDI, pero los profesores vinculados, las comisiones mixtas y demás están en mi vicerrectorado y tengo mucha relación con la Facultad de Medicina por ese motivo. Y efectivamente a mí ha sido una de las titulaciones que más me han preocupado durante el confinamiento y más me preocupan ahora. Suscribo todo lo que ha dicho Carmen. María José parece que también está teniendo el mismo problema. Son alumnos que lo que no pueden hacer ahora probablemente va a suponer una pérdida, además no solo para ellos y para los centros, sino, como digo yo siempre, es que es para toda la sociedad. Si al final el problema que tenemos ahora, estamos viendo lo que está ocurriendo con la falta de personal sanitario, cuando dentro de unos años nos encontremos, esperemos que no, con alumnos que no han podido tener toda la formación que debieran por esta situación, desde luego es como para preocuparse, y yo creo que es muy necesario hacer un análisis. Toda la universidad está teniendo problemas, pero estas titulaciones especialmente. Me consta que desde la Conferencia de Decanos de Medicina se está trabajando mucho, en nuestro caso la Consejería de Salud, la Secretaría General también, pero nos queda muchísimo y ciertamente muy complicado. También ocurre en gran parte en la Facultad de Ciencias. Yo soy profesora de Derecho, como os decía, y hombre, es un paso atrás, como dice Eduardo, de repente vernos todos con la clase presencial, pero yo para dictar una práctica a los alumnos y trabajar con ellos necesito poca preparación me refiero, no necesito instrumental ni técnicos y lo hemos tenido más fácil, pero las facultades de ciencias, algunas ingenierías y sobre todo ciencias de la salud están sufriendo mucho y nosotros estamos muy preocupados con estos alumnos y quizá deberíamos centrarnos un poquito más de lo que lo hacemos en ellos y sobre todo transmitir también al resto del profesorado por qué el tratamiento no puede ser igual para todo el mundo. A veces sabéis que no se entiende muy bien, la autonomía es estupenda, pero luego cuando parece que se está tratando de forma distinta a unos alumnos o a un centro respecto de otro, como, hasta que no llega uno a un cargo de gestión del tipo que tenemos nosotros ahora, quizás estamos demasiado encerrados en nuestra torre de cristal y no vemos qué es lo que pasa en otros sitios, qué es lo que se hace. Se entiende que no es privilegiar, que es adaptar, ¿no? Perdona, es que este tema de las prácticas es un caballo de batalla. Este tema, cuando además tiene un volumen importante de estudiantes, lo que estáis comentando. Nosotros tenemos estudiantes del curso 19-20 que no han podido completar su curso, en el caso, por ejemplo, de enfermería. Desde medicina sí que se pudo resolver, pero en enfermería no lo han hecho, en fisioterapia no lo han hecho, en terapia no lo han hecho. Hemos conseguido sacar adelante unos protocolos que permitan su incorporación, pero con mucha dificultad. Yolanda lo sabe, ¿por qué? Pero también por esta misma cuestión que estamos hablando. Es muy fácil muchas veces por parte de los estudiantes, ¿no? Porque lógicamente y legítimamente reclaman que quieren hacer sus prácticas, que quieren formarse en aquello en lo que van a trabajar. Pero también es importante y legítimo comprender la actitud que, por ejemplo, han adoptado los centros sanitarios. Es que es lógico, si es que de repente se les mete allí otro agente más que complica la situación. Vamos, en Granada ahora mismo pues están haciendo prácticas, pero estás todos los días pensando que no surja un brote en uno de estos centros sanitarios. En Granada, además, la cosa se complica un poquito porque nosotros tenemos 2 campus, como decimos muchas veces, en otro continente. Tenemos el campus de Ceuta y el campus de Melilla, que además no pertenecen, ¿no?, al ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo tanto se rigen también por otro tipo de cuestiones. En el caso, por ejemplo, sanitario, es el INGES, el Instituto Nacional
de la seguridad, de la gestión sanitaria, quien de alguna manera supervisa. Por lo tanto, bueno, pues también tenemos ahí ese frente y es un tema que no hay forma, lo habéis dicho, lo ha dicho Carmen, lo ha dicho Eduardo, no hay forma de sustituir eso por nada que se le parezca. Y al mismo tiempo, también reconoce, y cuando al principio te puedes mostrar un poco más inflexible, al final lo comprendes, también reconocemos que es que no puede haber nada que lo sustituya. Es decir, es que cuando a mí la gente de óptica me dice, Juanma, es que si no aprenden a ponerle una lentilla al compañero, no hay vídeo, no hay simulación en el mundo que haga ese trabajo de colocarle una lentilla. Si no pueden tomarle o sacarle una vía a un enfermo, los de enfermería, es que no hay vídeo que le enseñe. Entonces, claro, cuando llega ahí comprende que probablemente hemos construido nuestros planes de estudio. Yo ayer que participábamos en un seminario que ha organizado la DEVA, la agencia andaluza, con la UNIA, ayer llegábamos a una conclusión también de lecciones aprendidas. Y creo que esto nos está poniendo una lección importante, que la aprenderemos o espero que la aprendamos. Y es que tendríamos que haber incorporado hace mucho tiempo planes de contingencia a nuestro propio funcionamiento, porque nos dedicamos a diseñar unos planes de estudio donde pusimos una carga muy importante en esa formación práctica y situaciones como las que tenemos ahora mismo nos dejan completamente descabalgados. Nos encontramos que podemos ser incapaces de satisfacer lo que nosotros mismos hemos diseñado, ¿no? Y eso yo creo que es un tema en las prácticas muy, muy importante. Claro, quizás se tenga en cuenta en futuros diseños, supongo, ¿no? Cuando pues se va a tener. Va a ser un antes y un después. Se va a aprender. Esto es lo que tenemos que sacar. Se va a aprender de esta situación, yo creo. Me gustaría, Javier, perdóname, quería preguntaros ¿qué conclusión saquáis ante esta situación? Porque en el sentido siguiente, todos nos estamos adaptando a la docencia online y, bueno, vemos que se puede hacer la docencia online. Pero a mí me gustaría pensar también que estamos valorando, dando el valor a lo que es la presencialidad de la docencia. Quiero decir, es como una misma moneda con dos caras. O sea, la docencia online está ahí, tenemos herramientas para poderla utilizar y debemos utilizarla, cosa que no se estaba haciendo, por lo menos presencialmente. Ya no solamente docencia, también ahora pues, estoy pensando en reuniones, en tipo de comunicación entre nosotros, que estamos hartos de este tipo de reuniones, pero por otra parte tiene su utilidad si la utilizamos bien. Pero por otra parte yo creo que también está poniendo en valor lo que es la docencia presencial. O sea, yo echo de menos dar las clases tradicionalmente con el contacto físico, los gestos, no sé cómo decir, o sea, todo tiene su cara y su cruz, ¿no? Entonces hay que sacar valor a la docencia online y aprender de todo lo que estamos viviendo, pero yo creo que es un ejemplo, una muestra de que la docencia presencial tiene un valor añadido, por lo menos así lo veo yo, y por eso os preguntaba, y me he permitido, Javier, lanzando preguntas de cómo lo veis vosotros, ¿no? De reivindicar también de alguna manera la docencia presencial, que es lo que nuestra universidad es, lo que somos todos los que estamos aquí, ¿no? Sí, de todas maneras, si me permitís, quizás la incorporación a este vicerrectorado en este momento procede del ámbito en el que yo me he movido. Yo trabajo dentro de un grupo que se llama Interacción y Learning, con ingenieros, y eso es lo que llevábamos trabajando y por eso en un momento determinado el equipo directivo pensó que nos podíamos incorporar al proyecto y ayudar. Claro, cuando nosotros se plantea un modelo de docencia online no es lo que estamos haciendo ahora, es otra cosa. Esto estamos haciendo, todos lo tenemos claro, un arreglo para solucionar el problema que tenemos en este año con la pandemia, pero no estamos realmente haciendo un modelo de docencia online realmente de calidad para la Universidad Española. Estamos arreglando este problema, buscando otros espacios para compensar aquellas cuestiones que presencialmente no podemos dar. Los títulos son presenciales y las competencias que desarrollamos están bajo esas condiciones. Y la metodología en la que está acostumbrado a trabajar un profesor normal, ya no digamos que metodología pedagógica de formación tiene menos, pero bueno, eso lo dejamos aparte, es en una modalidad presencial donde la interacción profesor-alumno se establece en entornos de presencialidad física, no mediado por una tecnología y no utilizando otras estrategias donde se necesitan más profesores, más recursos, más medios que no el simple contacto que estamos estableciendo ahora.
O sea, quería dejar claro que lo que estamos haciendo ahora no es docencia online en el sentido estricto de lo que sería una buena y una docencia de calidad, sino, bueno, ayudándonos a superar esta situación en este momento a través de tecnología. Yo estoy de acuerdo plenamente y, de hecho, yo, por ejemplo, en mi relación con la Agencia de Calidad aquí valenciana, siempre he dicho, por favor, transmitid hacia arriba, ANECA, etcétera, que el periodo del segundo cuatrimestre debería tomarse como un entre paréntesis de todo. Es decir, el que hemos pasado. Un entre paréntesis en resultados, en participación. Porque hemos hecho lo que hemos podido. ¿De acuerdo? Es verdad que ahora tenemos un año muy complicado, porque yo he dicho antes, entre el 0 y el 1 hay muchos sitios. El segundo cuatrimestre del año pasado fue un 0 o un 1, dependiendo cómo lo vieras. Ahora este año es cambiante, oscilante, vamos a tener momentos de valle, momentos de... y muy complicado de ordenar. Pero a mí cuando me preguntan, yo siempre digo, nosotros no somos una universidad online, ni pretendemos ser. No. Que esto nos hace ver que nuestros estudiantes pueden tener partes de sus sesiones formativas o parte de sus contenidos que se pueden hacer de otra manera y entonces, y voy a lo que comentaba Carmen, valorar lo que es la presencialidad, porque la presencialidad es muy importante, pero que sea para hacer otro tipo de experiencias, que sea para que realmente los estudiantes por fin vean que lo que vale la presencia en el campus no es para estar sentados en un espacio escuchando al profesor, sino para hacer otras cosas. A mí, yo cuando estamos hablando de las prácticas me acordaba de cuando yo estudié en los años 80 y cómo han evolucionado. Aquí, afortunadamente, no tenemos títulos del ámbito de la salud, con lo cual nos hemos librado. Suerte. Pero me acuerdo que yo cuando estudié había muy pocas prácticas. En los años 90 los títulos comenzaron a llenarse de prácticas. En el ámbito de la ingeniería fue un valor el que, no digo que el 50% de cada asignatura, pero sí un 30%, un 40% a veces, tuvieran sesiones prácticas. Yo creo que eso enriqueció muchísimo y dio muchísimo valor a la formación de nuestros estudiantes. Y ahora nos hemos dado cuenta que, claro, ¿quién iba a pensar que iba a salir un virus que nos iba a llevar a todos a casa y llevar mascarillas por la calle? Claro, esta situación nos ha dado con un golpe de realidad que de repente dices, ¿y ahora qué hago yo con todo esto que había diseñado presencial? Tú has dicho, Juanma, lo de sacar una vía, prácticas en empresa. Nuestras empresas no pueden admitir a los estudiantes mientras tengan profesionales en ERES. Es que es así de simple. Vamos a tener un problema con eso. ¿Son optativas? Bien, sí, pero van a perder una parte de su formación, que es indispensable. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, claro, nos hemos encontrado con esa situación. Vamos a tener que pensar en el futuro cómo esto tiene que ser, pero yo creo, como tú bien dices, María José, estamos resolviendo lo que tenemos encima de la mesa. Eso es. ¿Vale? En un futuro, yo creo que podemos aprender mucho de todo esto. Efectivamente. La experiencia presencial para mí es irrenunciable, al menos en nuestra universidad y creo que en gran parte de las universidades. Lo somos. Podremos pensar que efectivamente la docencia online tiene... Alguien habrá dicho, ¿ves? Las universidades online no parecían lo que eran, son mucho más importantes. Sí, es una reflexión que probablemente en el espectro universitario todos vamos a poner. Pero nosotros, Universidad Politécnica Valencia, no es una universidad online, ni lo pretende ser. Y nosotros pensamos que ahora estamos resolviendo una emergencia y cuando podamos vamos a intentar aprender de ello, pero vamos a valorar mucho la presencialidad. Tiene que seguir siendo un principio que nos rija y que nos conduzca. La aspiración nuestra es ser universidades presenciales. Hemos nacido como eso, tendremos que seguir siéndolo. Esto no supone... Estamos dimensionados como tales. Sí, una cosa importante, vamos a ver, estamos condicionados a los títulos que hemos diseñado y con unas condiciones. Y estoy de acuerdo, María José, contigo en el que lo que estamos haciendo... Vamos a ver, yo quería transmitir también un poco al alumnado que no estamos haciendo cualquier cosa de cualquier manera. Evidentemente estamos haciendo una docencia dentro de la formación que teníamos todos los profesores, que estábamos habituados, salvo las excepciones de profesorados investigando, gente que estaba acostumbrada o tratando, pero aquel profesor que está dando clase en un investigador que está en una universidad presencial, pues tiene habilidades para transmitir su docencia de forma presencial. Evidentemente ha sido un cambio radical e inmediato, como decía Juan Manuel, también ese es un término muy importante en este contexto, inmediatez de que todos hemos tenido que adaptarnos a.
Es verdad que hemos tenido un momento de reflexión, hemos tenido una experiencia de unos meses dando clase, pues ahí sí acepto como hemos podido, con una voluntad enorme por parte de los profesores, con una valoración global de los estudiantes. Siempre hay excepciones, tanto los que no reman como los que reman para atrás, y eso también hay que decirlo, pero gracias, lo único que a veces ponemos demasiado foco a este tipo de actitudes, cuando la voluntad generalizada de todos los profesores y del personal de la universidad ha sido remar para adelante. Porque yo no he visto más, mucha gente unida en esto, porque todos nos hemos visto afectados de una u otra manera. ¿De acuerdo? Es cierto que ahora para ese curso 2021 estamos como más preparados, tenemos esa experiencia. Yo no sé vosotros, pero si hablas con un profesor que no dio docencia el año pasado en el segundo cuatrimestre y si en el primero, dice, madre mía, que ahora mismo yo soy novato en esto, porque evidentemente ese cuatrimestre la gente ha aprendido y aprendes cosas, y luego hemos dado cursos de formación, los profesores han volcado en aprender. Por eso yo querría de verdad reforzar ese mensaje a los alumnos y a la sociedad de que las universidades, los profesores han hecho un gran esfuerzo para adaptarse. Y muchos de ellos con problemas familiares y circunstancias en sus casas que existían. Y también los estudiantes. Y en ese sentido, pues yo creo que todos nos hemos volcado en los estudiantes pues para darles los medios para poder seguir las clases, porque, que no era sencillo, ¿no? Pero que hemos hecho lo que hemos podido. Ahora estamos un poco mejor preparados, pero a pesar de que no es docencia online, como tú mencionas, es una docencia a distancia, dentro de las habilidades, estamos siendo usuarios de una metodología que pudiera hacer. Por eso, yo la docencia presencial, pues una de las cosas que echas de menos en la docencia online es la interacción con el estudiante, que sé que hay técnicas para motivar al estudiante la participación, pero si resulta difícil la participación en presencial, no quiero imaginar cómo puede ser intentar a la gente motivarla cuando a veces no la ven ni siquiera si está detrás de la pantalla, ¿no? Pero evidentemente es un reto enorme y tiene que ser poco a poco, ¿no? Entonces, Carmen, es lo que decías, estoy de acuerdo contigo, pero es que además la docencia online requiere muchísimo más personal. Para atender esa interacción no puede ser el personal que tenemos en docencia presencial. Tendríamos que aumentar nuestras plantillas en el número de personas. Porque necesitan tutores online y muchas cosas que no disponemos en la universidad pública presencial. Es un poco esa la idea, pero ahí estamos. Yo creo que es un esfuerzo enorme y hay que agradecer a muchísima gente la cantidad de horas y horas que está dedicando a esto, que no son visibles y que están desde la gestión, a los profesores, a los propios estudiantes también y que tenemos que salir adelante y vamos a salir adelante seguro. Desde luego, todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y que habrá que poner en práctica al final, poco a poco, en lo que nos queda, por supuesto, de universidad aquí para adelante, es muchísimo. Se nos van a quedar preguntas en el tintero seguro, porque se nos acaba un poco el tiempo y no nos va a dar tiempo a hablar de todo lo que había planeado. Por ejemplo, de la formación de los estudiantes también, que tenemos ese mito de los nativos digitales, pero que los chavales que llegan a la universidad no nos creamos que vienen tan duchos en las tecnologías como puede parecer. Hay de todo, por supuesto. Pero antes de acabar, sí me gustaría también que habláramos, porque hemos hablado de docencia, hemos hablado de las adaptaciones, por ejemplo, de currículum, pero también no hemos hablado de esas otras cosas que también son universidad y forman parte de la experiencia universitaria, que son, por ejemplo, todas las actividades culturales de extensión universitaria y que también ha habido que adaptar de alguna forma. Me gustaría, contar un poco, si queréis cada uno, la experiencia de vuestras universidades a la hora de adaptar, por ejemplo, esa realidad para los estudiantes, pensando también, como habéis puesto de manifiesto en algún momento, los estudiantes de primer año, ¿no? Lo que se van a encontrar en una universidad que ellos pensaban que iba a ser de una forma y que no lo está siendo. Muy breve, ¿no? Para que podamos todo. Yo me quedé hace un par de años, precisamente en Valencia, asistí a un encuentro de vicerrectores de extensión universitaria, ¿verdad? Que yo no llevo esa rama, mi universidad es un vicerrectorado específico, pero me quedé con una frase, con una mención muy importante, ¿no? Y es que la extensión universitaria es la tercera misión de la universidad, ¿no? Está la investigación, está la docencia y está la extensión, la parte cultural. Claro, cuando aterriza una situación como la que nosotros estamos ahora mismo, o todavía más, cuando nos llega la situación del confinamiento, del estado de alarma, es lógico que empieza a priorizar, ¿no? Empieza a poner el foco en esa inmediatez que se nos presentaba. El resto de cuestiones, pues lo propio en ese momento era, pues plantear un cierto estatus de parálisis
como se ha paralizado otros muchos aspectos de la vida cultural en España y en el resto del mundo. Pero también es cierto, y nosotros lo hemos vivido así en la Universidad de Granada, que veíamos, pasados los primeros momentos, que de alguna manera también teníamos que intentar introducir por ahí, por ese ámbito de la extensión, pues el espíritu al que todos estábamos deseando, que es el espíritu de una normalidad nueva, distinta, adaptada, como queramos llamarla, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que se pueden hacer cosas, ¿no? Yo hablaba ayer con el vicerrector de extensión, con Víctor Medina, y decía, pues claro que hemos intentado avanzar con las medidas sanitarias, lógicamente, con las restricciones, pero darle también esa dimensión a la universidad, sobre todo, yo creo que esto lo compartirá, pues es verdad que en todas las ciudades son importantes, ¿no? Pero el caso, por ejemplo, de Salamanca y Granada son muy parecidos. Es que somos ciudades en las que la universidad tiene un peso, la ciudad tiene un peso fundamental. Es que una ciudad como Granada, sin su universitario, cuando tenemos que tener en cuenta que una parte muy importante no son estudiantes de Granada, ni siquiera de la provincia, eso tiene que tener un reflejo, eso tiene que aparecer, y eso hay que potenciarlo y hay que darle la vida necesaria para ir recuperando también. Entonces, ese acompañamiento, ¿no? Ver que además de lo prioritario, los temas de docencia, los temas del estudiantado, el profesorado, que esa visión o función de la universidad, que es la extensión, la vida en la propia ciudad, es algo que no podemos perder. Y ahí nosotros tenemos un montón de iniciativas, conciertos, exposiciones, se han montado pues talleres, ciclos, series de intervenciones, y bueno, ahí pues lógicamente lo estamos consiguiendo, ¿no? Sí, yo puedo aportar un poco lo mismo, es decir, nosotros tenemos una amplia oferta de actividades, digamos, que son no formales o que no están dentro de los planes oficiales de estudios. De hecho, tenemos un proyecto de competencias transversales que una de las patas es que los estudiantes adquieran estas competencias transversales a través de esas actividades que están fuera del recorrido oficial. Claro, obviamente esto se va a ver afectado, pero, por ejemplo, tenemos un servicio de deportes que tiene una oferta amplísima, que ahora todo lo que sea al aire libre se va a mantener, lo que sea en interior con aforos reducidos, con muchísimas restricciones, obviamente. Tenemos ciclos de jazz que se van a mantener también con aforos reducidos, pero, por ejemplo, todo lo que sea voz o metales lo vamos a eliminar por el tema de la transmisión aérea del coronavirus. Hay un certamen de grafitis al aire libre que se llama Poliniza, que lo vamos a mantener. Hay muchas actividades que nosotros vamos a intentar mantener porque entendemos que eso también forma parte del espíritu universitario, como dice Juanma, con todas las restricciones, y lamentablemente algunas de las actividades pues van a verse muy reducidas o incluso algunas canceladas, porque la realidad es la que es. Pero no obstante, nuestro esfuerzo va a estar ahí en intentar mantener el máximo. Sí, en Málaga, pues más o menos como vosotros. De hecho, curiosamente, durante los meses de confinamiento, una de las cuestiones de las que hablábamos, las reuniones del equipo de dirección, era precisamente de actividades culturales. La vicerrectora de Cultura estaba especialmente preocupada con la situación, y por otro lado, los alumnos en ese momento yo creo que demandaban todavía más todo ese tipo de actividades que en aquel momento no se podían realizar de forma presencial, pero había una demanda muy alta. Claro, hay que tener en cuenta también que estaban sin posibilidad de salir a la calle, de quedar con sus amigos, y había una demanda muy alta. Y bueno, pues la vicerrectora intentó ser lo más imaginativa posible y a día de hoy pues lo mismo que estáis comentando, intentando vía control de aforos y demás seguir organizando actividades, porque, como bien habéis dicho, todos somos universidades presenciales y esa parte de la vida universitaria es tan importante que yo creo que sin ella tendría poco sentido el resto de lo que hacemos, pero evidentemente es uno de los retos más importantes. No sé, parece que los alumnos tienen claro que si salen el sábado por la tarde y quedan con sus amigos no pasa nada, pero quizá estamos insistiendo tanto, y por otra parte debemos hacerlo, las medidas de seguridad, que todo lo que se hace dentro de las universidades ahora mismo parece que tiene menos atractivo.
y bueno, yo creo que sí, que ahí va a haber que hacer un esfuerzo muy, muy importante. No, en Salamanca igual también, bueno, como estáis diciendo, yo si queréis referirme, por ejemplo, a una actividad que realiza la universidad de cara a la sociedad importante, que es todo el tema que tiene que ver con el programa de la Universidad de la Experiencia para mayores, que ese sí que se ve afectado mucho por la situación en la que estamos ahora. Y se ha intentado, por lo menos en Salamanca y en unión, vamos, con el resto de universidades también, pues llevar a cabo ese programa, se ha programado, se ha un poco dilatado en el tiempo la matriculación. En este momento estamos pendientes de si las autoridades sanitarias permiten llevarlo a cabo, con menos unidades de plaza para estas personas, pero siempre intentando que las actividades se mantengan. Creo que en el momento de ahora está un poco pendiente de si podremos empezar a final de octubre o no, según vaya evolucionando la pandemia en esta zona. Entonces, pero vamos, que en el mismo sentido que estáis hablando todos. Sí, nosotros también, evidentemente, en la Universidad Complutense, pues podéis imaginar la cantidad de eventos de vida universitaria que se puede hacer con los campus tan grandes que tenemos, 60.000 estudiantes. La verdad que si es verdad, pues mentiríamos si pudiera decir aquí que no se ha visto afectadas las actividades que se están organizando. Evidentemente se está haciendo un esfuerzo por mantenerlas, la vida, porque entendemos que la universidad es vivencia, y la vivencia se hace en grupo, se hace colectivo, no se entienden vivencias de forma aislada. De manera que claro, ahora mismo la situación en Madrid, pues sabéis cómo es, hay datos sanitarios que están ahora pues en el ojo de todo el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora mismo estamos haciendo las actividades que se pueden en las circunstancias actuales. Este verano, por ejemplo, pudimos abrir la piscina de verano, que también fue muy controvertida. Tenemos unos magníficos espacios de deportes que bueno, pues pudimos hacerlo con un gran esfuerzo, con protocolos. En fin, es una situación complicada, la verdad, pero la vida nos la dan, hay mucha vida en los colegios mayores, ellos sí que organizan muchos actos y con la medida de seguridad, la verdad es que incluso en el confinamiento, pues hubo personas que no se trasladaron a sus sitios de origen y se quedaron allí y, bueno, los tutelábamos como si fueran nuestros hijos prácticamente, o sea, eran parte de nuestra universidad, era familia. En los colegiales hay un espíritu muy familiar y, bueno, pues así lo mantuvimos, ¿no? Y una atención muy personalizada. En esos casos, sobre todo alejados de las familias, etcétera, ¿no? Y entonces estoy de acuerdo, Javier, la vida universitaria es mucho más que los títulos, mucho más que en las aulas. El otro día, el viernes pasado, como acto académico hicimos el acto de apertura oficial del curso y bueno, pues fue complicado, no se pudo invitar a todo el mundo con las medidas de seguridad, unos representantes de los catedráticos para poder hacer el acto de toma de posesión, etcétera. Pero bueno, todo lo que, con todas las medidas y siempre atentos a las comunidades sanitarias, la universidad está abierta a hacer todo ese tipo de actividades. Pero es cierto que estamos limitados, ¿no? Como aquí en las competiciones deportivas municipales, pues eso estamos todos en estas circunstancias y habrá que adaptarlas. Pues lo dicho, no tenemos tiempo para mucho más, aunque son temas, es decir, hemos sacado un montón de temas, hemos hablado de conciliación, hemos hablado de flexibilidad, de seguridad, en definitiva hemos hablado de un montón de cosas, así que ahí lo que me gustaría es agradeceros vuestra presencia, vuestro trabajo. Yo espero que también este programa sirva para visibilizar todo ese trabajo que se ha hecho en vuestro equipo, en todas las universidades, para adaptar, y un trabajo que además lleva muchos meses haciéndose. Y también daros mucho ánimo, ¿no? Para todo el trabajo que también nos queda, para que la mayor parte de los días os despertéis, como dice Juanma, sin alarma en el móvil y sin fuegos que apagar, y que todo transcurra dentro de la mayor parte de la normalidad, si es que eso existe o podremos encontrar de alguna forma. Así que, lo dicho, me gustaría también invitaros a repetir este encuentro si queréis dentro de unos meses, para que nos contéis también cómo está desarrollándose este curso 2020-2021. A los que nos están escuchando, recordarles que todo esto forma parte de una iniciativa global que trata precisamente de compartir toda esa experiencia y todo lo que está pasando en la Universidad de España, que se llama facultad0.org. Y nada más, Yolanda García de la Universidad de Málaga, Juanma Martín de la Universidad de Granada, Carmen Nieto de la Complutense de Madrid, María José de la Universidad de Salamanca y Eduardo Vendrell de la Politécnica de Valencia. Muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo desde la distancia
y nada, que hablamos pronto. Perfecto. Muchas gracias a ti, Javier. Muchas gracias. Ha sido muy agradable. Ánimo a todos, que vais todos muy bien. Un abrazo a todos. Y nada, a los que nos estáis escuchando, pues nada, deciros que estéis muy atentos, que iremos realizando más diálogos de este tipo para conocer qué está pasando en las universidades, para ver cómo las comunidades académicas nos estamos adaptando un poco a toda esta realidad. Y sencillamente, pues nada, que estamos en contacto desde aquí en Radio Lab UGR y en esa página que ya hemos dicho, en facultad0.org, y que lo paséis bien. Nos vemos pronto. Radio Lab UGR, Radio Universitaria para el Ciudadano Conectado.